Buenos días, hermanos. Espero que todos están bien y que el Señor les bendiga durante este tiempo que vamos a adorar a nuestro gran Dios y escuchar su palabra y el mensaje de hoy en esta mañana. Voy a leer del Salmo 5, los versículos 5 al 7, y así dice el Salmo: Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré así a tu santo templo en tu temor. Que Dios venga y nos da misericordia para entrar a su casa en este día. No tengo algún anuncio. Yo creo que si hay algo que el hermano David quiere comunicar con nosotros, lo va a hacer por medio de un text message o un email. Pero antes que cantamos nuestro primer himno, vamos a orar. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que vamos a tener en tu presencia, Padre. Y te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo, que el mensaje venga con poder del Espíritu Santo, Padre, para hacer obra en nosotros, para obrar en nosotros, Padre. Y te pedimos tu presencia, Padre, porque sin ti, Padre, no podemos hacer nada, Padre. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Nuestra lectura de la Biblia hoy de esta mañana es del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 18, los versículos 19 al 27. Libro de Juan, versículo 18
capítulo 18, versículos 19 al 27. Y así dice la palabra de Dios. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre enseñando en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les hayan yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: sí, he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo.
Antes de predicar del libro de Gálatas, vamos a tener una oración más. Oremos. Padre bendito, te damos gracias una vez más por el gran privilegio de poder escuchar la palabra de Dios por medio del internet, por medio de YouTube, Padre, en que no estamos físicamente juntos, Padre. Te damos gracias que lo podemos hacer por esta manera, Padre. Padre, en este momento queremos orar por nuestras iglesias, nuestras hermanas iglesias, Padre, la iglesia en Ontario, la iglesia en La Mirada, Padre, y también la iglesia en Victorville, Padre. Te pedimos que bendigas cada uno de las iglesias, Padre, para que ellas te dan honra y gloria hoy en esta mañana, y que bendigas los pastores de cada de las iglesias, Padre, y que estás con ellos mientras ellos predican la palabra de Dios hoy, Padre. También, Padre, oremos por aquellos que están enfermos, aquellos que están batallando enfermedad, Padre, que si es tu voluntad, que tú los sanas, y si no, Padre, que tú los fortalezcas para que ellos puedan aguantar esta enfermedad. Y también, Padre, te pedimos por la gente que están sufriendo por la pandemia, Padre, que se sienten aislados, que se sienten ansiosos, Padre, que tú los confortes, Padre, que te acercas a ellos, Padre. Gracias una vez más, Padre, por todas tus bendiciones sobre nosotros, Padre, y te pedimos, Padre, que seas honrado y glorificado durante este servicio, Padre. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a regresar al libro de Gálatas y vamos a terminar el capítulo 2. Y hemos llegado al final del capítulo 2, donde encontramos algunas de las palabras más famosas del apóstol Pablo. Estoy bastante seguro que la mayoría de nosotros hemos escuchado estas palabras antes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son palabras de gran consuelo para el sufrimiento y almas tristes. Y esas palabras se encuentran en el libro de Gálatas, los versículos 19 al 20. Entonces vamos a leer Gálatas, versículo 20, capítulo 2, versículo 19 al 21. Gálatas 2, 19 al 21. Y así dice la palabra de Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí Pablo da la base por la cual vive la vida cristiana. Antes de su conversión, Pablo confiaba en la ley de Dios como la base de su justificación. Pero ahora, por la gracia de Dios, la base de la justificación de Pablo es la fe en la muerte de Cristo crucificado. Entonces, Pablo va más allá de la muerte de Cristo y agregue que el mismo Pablo ha sido crucificado con Cristo. Entonces, hay tres verdades que veremos en esta sección de la Escritura. Primero, veremos el amor de Cristo por su pueblo.
Segundo, veremos la entrega de Cristo por su pueblo. Y finalmente veremos la unión de Cristo y su pueblo, que es un misterio sin igual. Puedo recordar, antes de convertirme en cristiano, ver Juan 3:16 escrito en grandes letreros de cartón en eventos deportivos. Recuerdo haberlo visto en los eventos deportivos y también en la televisión. Grandes letreros que simplemente decían Juan 3:16. La gente los levantaría sobre sus cabezas y los sostendría para que otros los leeran. Supongo que podrías llamarlo un método simple de evangelización. Juan 3:16 es el verso más famoso de la Biblia. Es el verso más compartido en la Biblia. En mi opinión personal, creo que es atractivo escuchar porque los humanos tienen un deseo natural de ser amados, de ser cuidados y de ser deseados. Juan 3:16 nos da un resumen muy simple pero profundo del amor de Dios y el resultado del amor de Dios. Dios entregó a su Hijo unigénito. Primero, el amor es un atributo esencial de Dios. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 8, escribió que Dios es amor. El amor de Dios es puro y infinito, de modo que no es atracción física ni tolera el pecado. Es un amor perfecto, sin mancha, a diferencia del amor humano que es pecaminoso, carnal y mundano. Por mucho que nos gustaría creer que amamos perfectamente, no lo hacemos, pero Dios ama perfectamente. Segundo, el amor de Dios se dirige primero a su Hijo unigénito, Jesucristo. Juan 3, capítulo 3, versículo 35 dice esto: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. También Juan capítulo 5, versículo 20 dice esto: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravéis. En segundo lugar, el amor de Dios por el mundo está mediado a través de su Hijo Jesucristo. No puedes conocer verdaderamente el amor de Dios a menos que lo sepas y lo experimentes en la obra redentora de Jesucristo. Sí, la Biblia nos dice que Dios ama al mundo, pero el amor de Dios y sus bendiciones se experimentan plenamente en Jesucristo y solo en Él. Escucha las palabras de Pablo en Efesios 5, versículos 25 al 27. Y así dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, la palabra de Dios dice que Dios ama al mundo, pero fuera de Cristo no puede ser santificado. Sí, Dios ama al mundo, pero fuera de Cristo no puede ser purificado. Sí, Dios ama al mundo, pero fuera de Cristo no puede ser glorificado. Fuera de Cristo no puedes venir ante Dios sin mancha. Es solo en Cristo que el amor de Dios hace todo esto por nosotros. El amor de Dios en Cristo es la expresión completa de ello. Es a través de Cristo que el amor de Dios es completamente conocido y experimentado. Hay pecador
necesitas a Cristo. Escucha al puritano Thomas Manton con respecto al amor de Dios en Cristo. Y así dice Manton, que toda la bondad que hay en nosotros proviene del amor de Dios en Cristo. Somos amados en santidad, amados en perdón, amados en gracia. Nuestra santidad no es la causa del amor, sino el fruto y el efecto del mismo. No puede haber otra razón para nada de lo que recibimos. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Dios ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Se muestra a través de la obediencia y el Hijo ama a la iglesia. Y afuera del amor de Dios en Cristo no puedes conocer el perdón de los pecados, no puedes conocer la santidad, ni puedes conocer la vida eterna. Y como Manton dijo, nuestra santidad no es la causa del amor que Dios tiene por nosotros, sino la santidad es el fruto o el efecto del mismo amor. Entonces, el amor de Dios es conocido por medio de su Hijo Jesucristo. Segundo, vemos la entrega de Cristo por su pueblo. La entrega de Cristo por su pueblo. ¿Cómo vemos y conocemos el amor de Cristo por su iglesia? Lo vemos y la sabemos a través de su entrega de su vida. En el versículo 20 de capítulo 2 de Gálatas 2, Pablo escribe esto: y se entregó a sí mismo por mí. Primero, el amor de Jesús por su Padre es la base de su amor por la iglesia. Jesús ama al Padre, así que obedece al Padre. Todo lo que Jesús ve que el Padre hace, Jesús lo hace. El Padre ama al mundo. Jesús ama al mundo y más a su iglesia. El Padre envía a su Hijo a morir por los pecadores. Jesús, por amor por su Padre, le obedece. Y en esa obediencia vemos el amor de Jesús por la iglesia. ¿Y qué significa que Jesús se entregó por Pablo? Significa que Jesús estuvo en el lugar de Pablo por el juicio que merecía, pero que Jesús recibió. Cristo se paró en el lugar de Pablo ante el tribunal de Dios. Todo lo que Pablo merecía, Cristo le recibió. Todo lo que Jesucristo merecía fue dado a Pablo por gracia. La muerte de Cristo es un sacrificio penal sustitutivo. Sufrió la pena que merecíamos cuando murió en nuestro lugar en la cruz. Jesús no se entregó simplemente dejando la comunión perfecta y eterna que tuvo con el Padre y el Espíritu para venir a la tierra. Esa no fue su entrega. A pesar de que es parte de ella, se entregó para convertirse en una maldición para nosotros. Toda la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Cuando Dios derramó a su ira sobre Jesús por nuestro bien, Jesús recibió hasta la última gota. Dios no retuvo nada de Jesús que Pablo merecía recibir. Y aquí en Gálatas, Pablo personaliza el amor y la vida de Jesús. Pablo escribe que Cristo Jesús lo amó y se entregó a sí mismo por Pablo. El amor y el sacrificio de Jesús no se hicieron con la posibilidad de que los pecadores se salvan algún día, o el amor de Cristo no se muestre de alguna manera. Su amor y su sacrificio fue personal y particular. Jesús conocía a las personas a quienes amaba y por quienes murió. Y no los conocía solo porque Jesús lo sabe todo. Los conocía porque el Padre se los había dado a Cristo.
los conocía porque se los mostró a Juan el apóstol en el Evangelio de Juan y también en el libro de Apocalipsis. Escuche lo que dice en el libro de Juan, capítulo 6, los versículos 37 al 39, hablando de el Padre dando a Cristo su pueblo. Y así dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y aquel a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día de postrero. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, los versículos 9 al 10, dice esto, escribió esto el apóstol Juan, y así dice los versículos 9 y 10. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban con gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, quien es Jesucristo. Esta es la visión que Juan vio de los redimidos del Cordero. Las personas que fueron entregadas a Cristo por el Padre para que ninguna se perdiera. Juan los vio. Puede que te haya visto entre la multitud. ¿Es posible que Juan haya escuchado tus gritos? ¿Es posible que Juan te haya visto agitando una rama de palma? La multitud es una multitud de personas sin cara, son con caras. Estas no son personas sin rostro que Juan está viendo. Juan está viendo a los pecadores que fueron elegidos por el Padre y fueron dados al Hijo. Jesús vino a la tierra para morir en sus lugares. Y Juan ve la gloriosa visión de los pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Y Pablo está contado entre la multitud de cada nación, de cada tribu, de cada pueblo y de cada lengua. ¿Qué hay de ti? ¿Puedes decir lo mismo que escribió Pablo en el capítulo 2 de Gálatas? ¿Puedes decir que Cristo me amó y se entregó por mí? ¿Te has arrepentido y creído en el nombre del Señor Jesucristo para la salvación de tu alma? ¿Has dejado de buscar la salvación por tus propios méritos y descansaste en los méritos de Cristo? Pablo lo hizo. La multitud en el libro de Apocalipsis lo hizo. Hacer lo contrario es frustrar la gracia de Dios y creer que Cristo murió en vano. Confía en Cristo Jesús, que ama a los suyos y los ama hasta el final. También el apóstol Juan en su evangelio escribió esto en el capítulo 13, versículo 1. Y dice esto: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús amaba a los suyos hasta el final. Amaba con el mayor amor que una persona podía tener por otra. También en Juan 15, los versículos 13 al 14, dice esto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así es el amor de Cristo. Es un amor hasta el final. Es un amor donde Él dio su vida y se murió por nosotros.
Como la Biblia dice, se entregó por Pablo, también lo puedes decir por los demás creyentes. También nosotros, si creemos en el nombre de Jesús, podemos decir, Él me amó y se entregó por mí mismo. El último punto del que me gustaría hablar se encuentra en el versículo 19 de Gálatas capítulo 2. Y son estas 5 palabras las que constituyen el fundamento de nuestro misterio sin igual. Y esas son las 5 palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? Ser juntamente crucificado con Cristo. Primero, esto no es algo que hacemos. Esto no es algo que hacemos. Pablo no escribió, crucifícate con Cristo. No. Pablo escribió que estoy crucificado con Cristo. Esto es algo que le sucedió a Pablo y no algo que Pablo hizo. Debemos entender esto para apreciar realmente lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Si haces eso acerca de ti mismo, entonces estás volviendo a una salvación basada en el hombre y no a una salvación basada en Cristo. Estás haciendo exactamente lo que Pablo está escribiendo en contra. Estás confiando en tus obras y no en las obras de Cristo. Estás confiando en tu obediencia y no en la obediencia de Cristo. Segundo, este no es el viejo hombre crucificado con Cristo. Es Cristo en el lugar de Pablo quien merece la maldición de la ley. Sí, en Romanos capítulo 6, versículo 6, nos enseña que el viejo hombre está crucificado con Cristo. Ese es un aspecto de la muerte de Cristo para nosotros, que el cuerpo de pecado pueda ser destruido. Allí en Romanos, el propósito de Pablo es enseñarles a los romanos que no continuamos en pecado para que la gracia abunde, sino que nuestro cuerpo de pecado ha sido ejecutado. ¿Por qué? Para que ya no servimos al pecado. Pero aquí en Gálatas, el propósito de Pablo es corregir a los Gálatas que no creemos en Cristo Jesús para nuestra salvación y luego agregar nuestra obediencia a la obediencia de Cristo para ser completamente salvos. No, Pablo lo está enseñando a los Gálatas que somos justificados solo por la fe en Cristo Jesús solamente. Y a través de la obediencia de Cristo a la ley somos salvos. Pero no debemos de vivir una vida de la ley sin Dios, porque la ley de Dios nos enseña cómo vivir según la voluntad de Dios. Ser crucificado con Cristo significa que las demandas de la obediencia de la ley se satisfacen en Cristo Jesús. Es Pablo muriendo a la pena de la ley. Es Pablo muriendo por su deseo de buscar su propia satisfacción y mérito en la ley. Es por eso que en el versículo 19 Pablo escribió que murió a la ley para que pueda vivir para Dios. La vista de Pablo ha cambiado. La dirección en la que murió, Pablo ya no es la misma. La dirección en que miró Pablo ya no es la misma. Antes estaba sobre la ley, pero ahora está sobre Dios. ¿Por qué? Porque fue crucificado con Cristo. Pero hay más en el versículo 20. Pablo escribió que fue crucificado con Cristo. Y en esa palabra está la gloriosa doctrina de nuestra unión con Cristo Jesús. La doctrina de la unión de Cristo con los pecadores, sus santos, sus elegidos, se encuentra al menos 150 veces en la Biblia.
Dios usa ilustraciones, analogías y alusiones para transmitir la imagen de la unión con Cristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, los versículos 4 al 5, Jesús dijo esto con respecto a la unión entre Cristo y los creyentes. Y él dijo esto: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. También en 1 de Pedro, capítulo 2, los versículos 4 al 7, dice esto: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creerá en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. También en Colosenses capítulo 1, versículo 18, y él, hablando de Cristo Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y hay muchos más ejemplos de Dios comunicándonos, es decir, a los creyentes, que estamos unidos a Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección y un día su gloria. Pero ahora en esta vida hay muchas bendiciones disponibles para aquellos que creen en Cristo Jesús. Lo que Cristo ha hecho es compartir con los creyentes. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, los versículos 21 al 22, nos enseña que Cristo es el fundamento o la fuente de nuestra justicia. Su justicia nos es imputado por la fe. Su vida perfecta nos es dado como si viviéramos una vida perfecta. Es una justicia aparte de la ley, pero Cristo no estaba separado de la ley, guardó todos los mandamientos de Dios. En segundo lugar, en Romanos capítulo 6 y Gálatas 2, las Escrituras nos enseñan que Cristo murió por nosotros. Fuimos sepultados con él por el bautismo en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también podríamos resucitar con una resurrección como la suya. Sufrió el castigo que merecíamos y recibimos el mérito que se ganó. Tercero, conquistó a nuestros enemigos. Él venció la muerte en 1 de Corintios 15. Allí en 1 de Corintios 15, Pablo hace la pregunta: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En Cristo Jesús, la victoria y el aguijón de la muerte ha sido derrotado. El santo en Cristo Jesús puede morir en paz porque no siente el aguijón o la victoria de la muerte. Él, Cristo Jesús, venció al mundo en Juan capítulo 16, versículo 33.
El diablo fue expulsado en Juan capítulo 12, versículo 31, donde Jesús dijo eso. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Y hay muchos más versículos que nos enseñan que Cristo ha vencido a nuestros enemigos. Ha vencido la muerte, el diablo, el cuerpo de muerte que es el cuerpo de pecado. Y finalmente, por nuestra unión con Cristo, Él intercede por nosotros de acuerdo con Juan 17, donde ora al Padre por aquellos que son suyos y no por el mundo. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice esto. El escritor dice que Cristo siempre vive para interceder por aquellos que se acercan a Él. Primero de Juan capítulo 2 nos enseña que Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Y hay muchos más de lo que Cristo ha logrado para su iglesia. La muerte de Cristo fue motivada por amor por personas particulares elegidas por Dios para ser su verdadera iglesia. Me gustaría terminar enfocándome en 4 aspectos de nuestra unión con Cristo. Estos 4 aspectos de nuestra unión con Cristo son la sustitución y representación de los pecadores por parte de Cristo y nuestra participación en la crucifixión de Cristo a través de la unión con Cristo. Sustitución, representación, participación y unión. ¿Qué significa estas palabras cuando hablamos de ellas en relación con Cristo y los pecadores? La sustitución es el momento de exclusividad de Cristo. ¿Qué significa que Cristo sea excluido cuando fue sustituido por nosotros? Esto es lo que significa. Significa que en el momento en que Cristo estuvo en nuestro lugar, no merecía estar allí. Cristo merecía ser excluido de nuestro castigo. Debería haber sido excluido de la ira de Dios. Debería ser sido excluido de nuestras enfermedades, nuestras iniquidades y penas. Pero por amor al Padre se sustituyó por nosotros. La representación es el momento de la inclusión de Cristo. ¿Y qué significa que en el momento en que Cristo murió por nosotros, que nos representó y fue incluido por nosotros? Significa esto. Significa que cuando nos representó fue incluido en lo que merecíamos. Él asumió nuestras enfermedades y penas. Para nosotros fue rechazado y despreciado por los hombres. Para nosotros se convirtió en un hombre de tristezas y accedió al dolor. Él fue herido. Él fue golpeado y Él fue afligido por Dios cuando eso es lo que merecíamos. Fue su amor por su Padre lo que se incluyó en nuestro castigo. Tercero, la unión con Cristo es el momento de contacto entre Cristo y los creyentes. ¿Y qué significa esto? Como dije anteriormente, hay muchos ejemplos de cómo Dios nos comunica con respecto a esta gloriosa verdad de que estamos en Él y Él en nosotros. La unión con Cristo es activa antes de la fe. Pablo escribió en Gálatas que fue crucificado con Cristo. Antes de que Pablo creyó en Cristo, el hecho ya estaba. Pablo no estaba ahí en el momento en que Cristo fue crucificado.
No, ninguno de nosotros estaba allí, al menos no físicamente, pero estuvimos allí en un sentido representativo. En ese momento que nos convertimos en uno con Cristo Jesús. La participación es el momento en que los creyentes comparten en Cristo Jesús. Cuando participamos en Cristo, compartimos todo lo que Cristo ha logrado. Pablo lo puso de esta manera en Romanos capítulo 8, los versículos 17 al 10, el 16 al 17. Y así escribió Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Escuche al predicador escocés Robert Haldane comentar sobre estos versículos. Y eso es lo que él dice. ¿Cuál debe ser este honor cuando son herederos de Dios y coherederos con Cristo? Adán era un hijo de Dios. Se le dio el señorío del paraíso, pero lo perdió. Satanás y sus ángeles también fueron hijos de Dios por creación y cayeron. Pero los coheredores de Cristo nunca pueden caer. Tienen su herencia asegurada por su unión con Cristo y la mantienen con un título que es inviable y un derecho que nunca puede ser revocado. A través del libro de Gálatas, el Espíritu Santo enseña que somos justificados solo por la fe en Cristo Jesús. Por unión y crucifixión con Cristo estamos muertos a las demandas y penas de la ley. Y por eso vivimos para Dios. No hay otra manera para vivir para Dios afuera de Cristo Jesús. No podemos trascender los efectos del pecado sobre nosotros. Debemos ser salvos por Dios en Cristo Jesús con la guía del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te guarda y que te conceda gracia salvadora y perseverante. Oremos. Padre bendito, qué bendiciones tenemos en nuestro Señor Jesucristo, Padre. Qué amor tienes para nosotros, Padre, para entregar su Hijo unigénito, Padre, para morir por nosotros. Él tomó nuestro lugar ante tu tribunal, Padre. Él tomó la ira que nosotros merecíamos. Y gracias, Padre, te damos por eso, que somos coherederos con Cristo, que tenemos un Salvador que ama a los suyos hasta el final, Padre. Oh, Padre, oro por aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Te pido que les das gracias y arrepentimiento, Padre, y que tu Espíritu Santo obra en ellos para que ellos puedan conocer a Jesucristo como su Salvador, Padre. Y por aquellos que son los suyos, Padre, te pido por ellos que tú los guardas siempre, como las promesas que tenemos en tu palabra, Padre. Promesas dadas en Cristo Jesús, Padre. Oh, Padre, bendiga a cada uno de nosotros, Padre, y que esta semana vivimos en una manera que te da la honra y la gloria en todo lo que hacemos, Padre. Y todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bendición final en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 al 26, dice esto: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga
de ser su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levanta hacia ti su rostro y ponga en ti paz.